este programa, y de verdad que los felicito nuevamente por este esfuerzo que ustedes están haciendo, porque este programa es una oportunidad valiosa para comprender la política en nuestro país desde sus reglas y desde sus actores, ¿no? Esta idea es esencial, ¿no? Y comprender la política desde sus reglas. Quiero subrayar eso, desde sus reglas. Y voy a subrayar algo más, desde sus reglas formales. ¿Y por qué? Porque los politólogos, sobre todo, son, digamos, los estudiosos de la dinámica y del fenómeno político, pero, digamos, desde lo que la política es, desde cómo la política aparece. Y en esta, digamos, en este proceso de conocimiento por parte de los politólogos, ¿no?, al aproximarse al fenómeno de la política, también estudian las regularidades e incluso llaman ellos las reglas, hablan de las reglas informales. Es decir, esta forma de observar los resultados de la política, incluso por factores, por condicionamientos que no tienen que ver con las reglas formales, sino con reglas informales. Fíjense, por eso, digamos, hago esta precisión, ¿no? Hago esta precisión porque desde el derecho nosotros tenemos, los profesionales del derecho, la posibilidad de aproximarnos al fenómeno, a comprender el fenómeno de la política en el país, pero desde sus reglas formales, desde lo que debe ser, desde el conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los actores políticos. Esto es lo que podemos lograr en este programa de justicia electoral para abogados, y esta forma de aproximarnos a la comprensión de la política desde las reglas está diseñada en estos conjuntos temáticos que ya empezaron ustedes a conocer, ¿no? Pero algo más, ¿no? Cuando hablamos de la política, ¿no?, podemos hablar de un fenómeno que tiene, pues, muchas dimensiones, pero vamos a intentar, ¿no?, parar nuestro pensamiento, que seguro en este momento está de pronto ya perfilando lo que un ejecutivo caótico, un legislativo caótico, actores políticos, partidos políticos. Es cierto, ¿no? El mundo de la política básicamente es ese proceso, es ese mundo donde se da el proceso de toma de decisiones que son esenciales por parte de quienes están en la cúpula del gobierno. Pero este programa, y ojo, este programa, queridos colegas, queridas colegas, nos va a ayudar a centrar nuestra atención en una dimensión especial del fenómeno político, de la vida política. ¿Cuál es? Es el inicio, el primer paso. Y el primer paso, justamente, viene a ser este proceso de toma de decisión colectiva para la conformación de los gobiernos nacionales, regionales y locales. Será entonces que esta atención que vamos a prestar durante esta semana, ¿no?, a este especial ámbito normativo que está dirigido a describir cómo debe ocurrir y cómo debe darse este proceso de conformación de gobiernos a través de procesos electorales limpios, transparentes, confiables, ¿no? Y parece que hemos acotado la vida política, ¿no?, a una dimensión inicial, pero que sin duda es esencial y sin duda
puede explicar mucho de los resultados de otras dimensiones de la vida política, que ya es el ejercicio efectivo del gobierno. La capacidad efectiva de gobernar de quienes han logrado llegar a los máximos cargos de representación. ¿Será que si prestamos atención a lo que está aconteciendo en esta primera dimensión de la vida política, que es el proceso de elegir a las autoridades, puede explicarnos lo que tenemos ahora mismo en el país? Y lo que tenemos ahora mismo en el país debe convocarnos como ustedes, como a todos los que estamos de alguna manera interesados en la realidad política del país, justamente de eso, ¿no? A prestar esa especial atención, porque lo que tenemos lo hemos creado nosotros. Porque los problemas de gobernabilidad derivados de la calidad de la representación política ocurren por, entre otras razones, el sistema de reglas que tenemos actualmente, y nosotros lo hemos creado. Y si nosotros no pretendemos ir a fondo en la comprensión de qué es lo que tenemos y por qué lo tenemos, no, y si verdaderamente funciona o no, pues seguiremos digamos, con esta característica bastante caótica de ya la actividad política, y que probablemente mucho de lo que acontezca tenga que ver con esta primera etapa, que es el proceso de la toma de decisión colectiva para la elección de las autoridades nacionales, regionales y locales. Entonces, esta es la ambición del programa, con esa mira, ¿no? Conforme vayan pasando los módulos y las clases, se los pido, no se conformen con darle esta mirada y esta lectura literal a los diversos cuerpos normativos electorales, sino que permanentemente acompañemos esa lectura de las normas con esta reflexión de si estas reglas que regulan el comportamiento o de los electores, o de las organizaciones políticas, o de las autoridades electorales, o de cualquier otro actor que forma parte de lo que se denomina la gobernanza electoral, si esas reglas verdaderamente responden, ¿no?, a los principios ideales del derecho electoral. Y entonces aquí vamos justamente a hablar por eso de la importancia de los principios. Este es un ámbito del derecho donde prima la literalidad. Es un ámbito del derecho donde el recurso a los principios para iluminar el sentido de las normas no suele ser, ¿no?, la pauta en el razonamiento jurídico, ni de los abogados que permanentemente, sobre todo ahora, están litigando y presentándose, por ejemplo, en las audiencias y presentando sus escritos de apelación porque se les ha tachado un candidato, se escribió un candidato, o no ha sido admitida su solicitud de inscripción de las listas completas o de los candidatos de manera individual. Es impresionante la literalidad, ¿no? Y los principios, ¿y cuáles son esos principios? Por eso esta sesión es muy importante. ¿Cuáles son esos principios que deben iluminar las normas de la Ley Orgánica de Elecciones, de la Ley de Elecciones Municipales, de la Ley de Elecciones Regionales? ¿Por qué tenemos el requisito del domicilio? ¿Por qué los extranjeros participan en las elecciones municipales y no regionales? ¿Por qué tenemos los requisitos que tenemos para los candidatos? Esas normas, esas reglas que hemos hecho nosotros, los peruanos, bueno, nuestros representantes, nos ayudan realmente a forjar nuestra democracia y la democracia que queremos. Y por eso, este programa
queridos colegas, nos va a permitir algo más, y ojalá yo de todo corazón deseo que ustedes puedan dar ese paso más en la reflexión y pasar de las lecturas de las normas, y por cierto hay que tener mucha paciencia para leer las normas electorales. Mucha paciencia, ¿no? Y pasar de esa reflexión a algo que ya nos conecta con lo que hace un momento decía, ¿no? Y que ojalá también en el transcurso de estas sesiones, pues, ustedes puedan vivir esa experiencia de reflexionar cómo las normas electorales, el derecho electoral, va configurando la democracia en nuestro país. La democracia representativa que tenemos ahora mismo. Fíjense, tenemos 200 años de vida republicana. Quiere decir que tenemos 200 años de derecho electoral. 200 años de derecho electoral. Y se puede decir que el derecho va ayudando en este proceso de construcción de nuestra democracia, de la, digamos, acentuación, de la consolidación, de la participación universal, igualitaria y libre de todos, ¿no? Que lo tenemos, pues, básicamente desde el año 79, ¿no? Esta configuración de la democracia como la tenemos ahora, ¿no?, está acompañada de las reglas, de las normas, de las leyes. Sin duda, los resultados de la vida política y en concreto de esta dimensión inicial de la vida política, que es la elección de las autoridades políticas, está determinada sin duda alguna, también y de manera muy fuerte, por las normas formales y las normas jurídicas, ¿no? Aunque no se olvide que junto a nosotros están los politólogos, los estudiosos, ¿no?, del fenómeno político, que desde la ciencia política, ¿no?, están prestando atención a los resultados políticos, pero curiosamente dando por hecho de que los resultados políticos también derivan no solo de las reglas formales, sino también de los comportamientos y reglas informales. Entonces, de verdad que el desafío para quienes somos abogados y queremos ir más allá de la literalidad de las normas electorales es grande. Pero yo he sentido que tenía que empezar proyectando y compartiendo con ustedes esta perspectiva, ¿no?, de la aproximación al derecho electoral, que no está solamente, digamos, orientado a conocer la literalidad de las normas electorales, sino a ser capaces de asociar esa existencia normativa especial, particular en nuestro ordenamiento jurídico, a el balance de los resultados que estamos consiguiendo en la democracia peruana, ¿no? Muy bien. Entonces, habiendo reflexionado un poquito sobre esta perspectiva, ¿no?, esta ambición que persigue en cuanto a conocimiento y en cuanto a reflexión que persigue el programa, ¿no?, también quiero compartir con ustedes esta entonces segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué prestarle atención al derecho electoral? ¿No? ¿Por qué prestarle atención al derecho electoral? Tácitamente está, de alguna manera, hay algunas respuestas con lo primero que he señalado, que de alguna manera pues estaría motivando a sacar, ¿no?, esta responsabilidad ciudadana, sobre todo a subrayar esta responsabilidad ciudadana y profesional
para comprender la política a partir del conocimiento del derecho electoral, de las normas, del cuerpo normativo electoral, ¿no? Pero la verdad es que hay otras razones que creo que es importante también recordar, ¿no?, en este proceso de desarrollo del programa y en este módulo 2 de manera particular, y pues tiene que ver con que conocer cada vez más, ¿no?, el derecho electoral avisora oportunidades profesionales muy interesantes en los organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, jurados electorales especiales, oficinas centralizadas de procesos electorales, ¿no? En las propias organizaciones políticas, de pronto muchos de ustedes son afiliados, participan de pronto activamente, acompañan activamente a alguna organización política, ¿no? El proceso formativo en los estudiantes, trasladar todos estos conocimientos, es aproximarse al derecho electoral, nos avisora oportunidades profesionales en todos estos escenarios y sobre todo recuerden algo que es muy importante, un término que es muy importante y que justamente es parte del nombre del Observatorio de Gobernanza Electoral, este es el término, gobernanza electoral, que la Escuela Electoral de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones está lanzando, ¿no? Es decir, la gobernanza electoral es esta confluencia de actores, ¿no?, de la sociedad civil, del Estado, de las organizaciones políticas y pues fíjense las necesidades. Sobre todo, digamos, este término nos lleva a tomar en cuenta que las necesidades de, digamos, una actividad profesional, de un acompañamiento profesional, ¿no?, en esta materia, pues cada vez es más necesario, ¿no? El derecho electoral es también, ¿no?, y un ámbito del derecho donde las reformas electorales son frecuentes. Muchos de ustedes seguro que se dedican también a llevar casos de otras especialidades, derecho civil, derecho penal, seguro las reformas por allí, las modificaciones por allí se dan, pero estoy casi segura que las reformas no se dan con tanta rapidez en otras áreas como en el derecho electoral, ¿no? Y finalmente, pues hay que prestarle atención a esta área de derecho, no solamente porque por las grandes oportunidades profesionales que avisoran, el conocer a fondo y bien y comprender este ámbito normativo, no solamente porque pues, se trata de un área de derecho muy versátil donde pues, aburridos no van a estar, porque hay que estar permanentemente, ¿no?, al tanto de las reformas, ¿no?, frecuentes que van saliendo. ¿Por qué salen las? ¿Por qué? ¿Y por qué son tan frecuentes? Porque pues, las necesidades de la vida política así lo exigen, ¿no? Y bueno, pues nada, también finalmente hay que prestarle atención al derecho electoral porque pues materializa, ¿no?, esta aspiración sin duda que todos tenemos de poder aportar de alguna manera, ¿no?, con nuestra profesionalidad a que tengamos, ¿no?, que seamos una sociedad que logre pues, alcanzar esta aspiración que nos es tan difícil, ¿no?, que los gobiernos electos sean verdaderamente capaces de gobernar. En América Latina, nuestro país es un país muy singular, ¿no? Llama la atención profundamente el fenómeno político peruano a
nivel latinoamericano, aunque escuchemos que hay, pues, digamos, historias y a veces circunstancias muy parecidas en otros países. Pero Perú, nuestro país, es un contexto, es una sociedad donde ocurren fenómenos políticos muy singulares, ¿no? Y esta singularidad tiene que ver con que los politólogos, y lo dicen los politólogos en desparpajo, lo dicen así: esta es una democracia sin partidos políticos. Los politólogos lo dicen así. Y los abogados convulsionamos, ¿no? ¿Cómo sin partidos políticos? Si tenemos nuestro registro de organizaciones políticas, tenemos 9 organizaciones con representación en el Parlamento, tenemos 12 que han sobrevivido a la CG 2021. Pero los politólogos que estudian la política tal cual es, dice: Perú es un país donde hay democracia sin partidos políticos. ¿Qué les parece? Y claro, se está refiriendo a que hay organizaciones políticas formales, estructuradas, pero la funcionalidad de las mismas no se condice con el estándar de organización política que se maneja, ¿no? Media que manejan los países donde los partidos políticos sí logran ser verdaderamente canales, ¿no? Vehículos que permiten, pues, afirmar y formar la voluntad popular, ¿no? La voluntad que permite verdaderamente plasmar las aspiraciones de la sociedad, ¿no? Y esto que dicen los politólogos, ¿no? Es muy chocante para quienes somos formales, los abogados, ¿no? Para quienes vemos la realidad desde el derecho, ¿no? Pero justamente esto que nos van diciendo nuestros amigos politólogos, hay que atraparlo y pensarlo y reflexionar. Porque lo que nos están queriendo decir es que las reglas formales que tenemos ahora mismo, que deberían regular el comportamiento, ¿no?, de las organizaciones políticas, de los candidatos, de los ciudadanos, que debería estar generando este clic entre la ciudadanía y las organizaciones políticas que se encargan de coger las aspiraciones más importantes de la sociedad, no se está dando. ¿Por qué no se está dando? Y entonces, de las explicaciones, pues son muchas, pero nuestra responsabilidad como abogados es encontrar la respuesta a eso en las normas electorales. Y específicamente, en las normas electorales, porque pues de todo el fenómeno político es la puerta de entrada, ¿no? Es la puerta de entrada. Bien. Entonces, con esta perspectiva, con esta mirada que verdaderamente es desafiante, ¿no?, pues vamos a ir de alguna manera presentando este ámbito normativo que nosotros llamamos derecho electoral, ¿no?, y que se debate, ¿no?, ahora mismo. Les dije hace un momento, no solamente a nivel de doctrina, no solamente es una discusión intelectual, sino que también tiene aspectos e impactos y efectos muy concretos. Llamar a este ámbito del derecho una rama autónoma del derecho, ¿no? ¿Es el derecho electoral una rama autónoma de la ciencia jurídica? Justamente, pues vamos a ir viendo, ¿no?, sus características, sus elementos, digamos, centrales, y vamos a respondernos nosotros mismos a este planteamiento, ¿no? Entonces, digamos,
aspiración de entender el derecho electoral como una rama autónoma, ¿no? Es muy importante porque para uno de sus grandes defensores, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque si le damos este estatus al derecho electoral, ¿no? Si le damos esta importancia al derecho electoral, lo que implicaría además, digamos, incorporarlo como una materia de igual trascendencia que el derecho civil, que las ramas del derecho privado, ¿no? O otras ramas del derecho público, como el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional, estaríamos ante la posibilidad de generar investigaciones, análisis, ¿no? Sobre un área de la realidad que verdaderamente necesita todo ese compromiso y toda esa entrega, ¿no? Pero bueno, veamos, ¿no? Vamos a acercarnos al derecho electoral primero, ¿no? Desde su concepto y desde su objeto, ¿no? Desde su concepto, y esto creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de la definición del derecho electoral, inevitablemente al mismo tiempo estamos hablando del objeto, o sea, de ese ámbito de la realidad que regula el derecho electoral, ¿no? Entonces, en la doctrina destacan dos posturas sobre el concepto y el objeto del derecho electoral, ¿no? Y en la doctrina, este es otro desafío también importante para nosotros que estamos tan acostumbrados, ¿no? En nuestra formación, digamos, jurídica casi homogénea en todas las universidades, a nombres, a tratadistas, ¿no? Del ámbito del derecho público, incluso del derecho privado, que son muy conocidos, ¿no? En el derecho electoral, ¿no? Quienes escriben sobre todo la doctrina, ¿no? Está desarrollada por este alemán tan querido que es el profesor Dieter Molle, ¿no? Y muchos estudiosos latinoamericanos, sobre todo mexicanos y costarricenses. Ellos son los que escriben, investigan y generan doctrina en materia de derecho electoral, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad, queridos y queridas colegas, de revisar la doctrina en nuestro país sobre el derecho electoral. Muy poco, ¿no? Muy poco. Y tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué? Pero hablaremos, sí, de un desarrollo doctrinario muy particular sobre el derecho electoral que curiosamente viene de los constitucionalistas. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en la doctrina, ¿no? Destacan dos posturas sobre el concepto y el objeto del derecho electoral. Una restrictiva, un concepto restringido y un concepto amplio. Y en la visión restrictiva, ¿no? Y es bien importante que lo tomen en cuenta para que puedan comprender varias cosas prácticas que están ocurriendo ahora mismo con el derecho electoral, con el sistema de justicia electoral, ¿no? Este entendimiento, ¿no? Del derecho electoral acotado, restringido, que lo asocia básicamente al derecho subjetivo, a un derecho subjetivo, el derecho electoral como la regulación del sufragio, ¿no? Asigna una importancia sustancial, pone el foco de atención sobre todo en el derecho electoral individual. Y esto hay que tenerlo, esto hay que subrayar, ¿no? Porque, digamos, se contrapone a otra mirada del derecho electoral, donde también, obviamente, consideran que alude, ¿no? que contiene este ámbito normativo, este conjunto de normas que regulan la expresión de voto, sin duda, ¿no? Pero en el marco de una institucionalidad administrativa y jurisdiccional. Es decir, en que esta mirada amplia del derecho electoral, ¿no? No
del derecho a votar, a elegir y a ser elegido, ¿no? Sino que además se entiende que hay una institucionalidad que acompaña este derecho tanto de los electores como de los candidatos y de las organizaciones políticas, ¿no? Una realidad institucional que tiene que ver con un aparato de gobierno estatal que organiza el desarrollo de las elecciones a través de etapas y procedimientos que están regulados, que tienen una lógica, que tienen que responder a un estándar, que tienen que responder a principios, ¿no? Y por eso, ¿no?, quienes miran el derecho electoral, sobre todo enfocando esta dimensión individual, son los constitucionalistas. Y es una doctrina que viene de España. ¿Por qué? Porque en España el sistema del diseño institucional para el desarrollo de las elecciones es una historia distinta al diseño institucional previsto para el desarrollo de las elecciones en nuestro país y en América Latina. Oh. Y por eso, Dieter Nolen, que es un alemán casi latinoamericano, y los costarricenses y los mexicanos, y en general, ¿no?, los estudiosos latinoamericanos que son conscientes de que América Latina es una realidad particular, ¿no?, que tiene un diseño institucional para el desarrollo de las elecciones muy particular. Y por eso el derecho electoral, desde esta perspectiva, ¿no?, es algo más que la regulación del derecho electoral individual, ¿no? Entonces, esta noción del derecho, fíjense, nos estamos aproximando, nuestra puerta de entrada es responder esta pregunta: ¿qué es el derecho electoral desde la doctrina? ¿No? Y desde la doctrina tenemos estas dos miradas, ¿no? En el Perú nadie escribe sobre derecho electoral. Y por cierto, les voy a dar un desafío bien bonito cuando hablemos de los principios, a ver si aquí hay un alma investigadora, un espíritu de investigadora e investigadora, porque hace falta, ¿no? Se lo diré un poquito más adelante, pero muy poco, ¿no? Y quien destaca en escribir sobre el derecho electoral en los últimos 6-7 años son sobre todo los constitucionalistas, ¿no? Y entre todos, el profesor Carlos Blanca Bustamante, que tiene un libro que se llama Derecho Electoral Peruano, que es del 2016, si no me equivoco, la primera edición, y la segunda edición es de ahora del 2010, ¿no? Y el profesor Carlos Blanca, ¿no?, se adhiere como constitucionalista a este entendimiento del derecho electoral que resalta sobre todo el derecho electoral individual, el derecho del candidato, ¿no? Y el efecto concreto de esta mirada individualista del derecho electoral, centrada en el derecho del candidato a competir, de la organización a competir, en esta desesperación, ¿no?, que se plasma en el personero por hacer que todos sus candidatos entren, por esta desesperación de que entren nomás, ¿no?, y si no, amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿no?, denuncia en los medios de prensa, ¿no?, esta obsesión compulsiva por la participación política, ¿no?, de sus candidatos. Perfil de sus candidatos: estudios, primaria, secundaria, no concluidor, ocupación, trabajo y oficio, ninguna, ejercicio de actividad política, ninguna, bienes y rentas, ninguna, todo vacío, solo su hoja de vida.
y es incentivada también por las organizaciones políticas en su desesperación de llegar, porque pues, ahí tendríamos que hablar de otro ámbito del derecho electoral, que es el derecho es este cuerpo normativo que regula el mundo de las organizaciones políticas. O sea, estamos de verdad, queridos colegas, ante un desafío como abogados de cambiar de chip, porque a nosotros nos enseñan desde el principio que el derecho, ¿no?, civil, penal, regula los conflictos de competencia y siempre los conflictos que surgen entre las personas y las personas y el Estado. Pero cuando hablamos del derecho electoral y de la justicia electoral, y no sé si alguno de ustedes ya es abogado y ya ha presentado informe oral ante el Pleno del Tribunal Nacional de Elecciones de estos días, no lo sé. ¿Cuál es la otra parte? ¿Hay otra parte o no hay otra parte? ¿Con quién se da la controversia? Pero estamos hablando de justicia electoral y estamos hablando de un sistema uno de los tres grandes sistemas de justicia que la Constitución reconoce, ¿no? No quiero perder el hilo de lo que les estoy diciendo. Y porque ustedes lo van a tener que reflexionar a la hora de leer, de comprender y de aproximarse ya a las normas electorales. Y con sus actos como profesionales, no sé a quién asesoran, no sé si serán organizaciones políticas, pero como te vaya, tienen estas dos opciones, ¿no? O mirar el derecho electoral con este enfoque sobre todo individualista, ¿no? Obsesionado en la participación, en procurar la participación del candidato a como dé lugar y de que los electores pues, participen también sin mayores inconvenientes, ¿no? O tienen la posibilidad de conseguir un derecho electoral más sistémico, ¿no? Un derecho electoral que se preocupa no solamente porque los candidatos participen libremente, sino que se preocupa también porque el sistema, ¿no? El diseño de todo lo que implica hacer elecciones, ¿no? Y conformar gobiernos, sea un sistema coherente, sea un sistema que verdaderamente rinda buenos resultados, ¿no?, a nuestro país, ¿no? Entonces, en efecto, digamos, concreto de esta mirada restrictiva, de este entendimiento restrictivo del derecho electoral, es que los constitucionalistas, ¿no?, señalan que el derecho electoral, siendo, digamos, una rama que básicamente se dirige a regular uno de los derechos fundamentales, ¿no?, y que realiza, digamos, la noción democrática del Estado, pues no es una rama autónoma del derecho, sino que es una rama, digamos, complementaria del derecho constitucional, ¿no? Y por eso, ojo, cómo leemos y a quién leemos y cómo entendemos las lecturas, ¿no?, de la doctrina, porque hay digamos, este entendimiento de si el derecho electoral, si todo el conjunto de las normas electorales forman una rama autónoma del derecho o es una rama vinculada al derecho constitucional, ¿no?, tiene como efectos prácticos concretos ahora mismo, ¿no?, esta tensión tan fuerte que hay entre, digamos, es una tensión muy particular que seguro lo van a tratar a fondo a lo largo del programa, entre la justicia constitucional y la justicia electoral, ¿no? Entonces, en esta desesperación de las organizaciones políticas, ¿no?, por, digamos, sobrepasar, ¿no?, por ir más allá de las decisiones del Pleno respecto de sus candidatos, ¿no?, a fin de que puedan entrar a la competencia electoral, incentivan también, ¿no?, incentivan esta, digamos, esta mirada jurídica
con énfasis y con resaltador en el derecho electoral individual, ¿no? Y hacen que, digamos, esto se materialice en los amparos que presentan las organizaciones políticas contra las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y finalmente, pues estamos ahora en una situación muy particular, ¿no? Donde el propio Tribunal Constitucional, jurisprudencialmente, ¿no?, ha decidido que interprete el artículo 142, 181 y 200 de la Constitución de tal manera donde, digamos, que pone en tela de juicio la contundencia de la existencia de estos tres sistemas de justicia que están previstos en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, alguno puede estar pensando que entramos que estamos en esta fase, cuando les comento esto, ante tal vez situaciones normales que surgen en la, digamos, en la configuración de los poderes públicos, porque el Tribunal Constitucional es un organismo autónomo constitucional, uno de los 10 organismos autónomos constitucionales. El Jurado Nacional de Elecciones, OMP y RENIEC también lo son, ¿no? Pero hay una cuestión muy crucial en fíjense cómo desde la idea del derecho electoral, sobre lo que abarca el derecho electoral, si es un derecho electoral orientado solo a cuidar el derecho electoral individual o de manera sistémica el sistema de hacer elecciones, fíjense, estamos pasando a hablar del impacto que esto tiene en ya la definición de en la institucionalidad o no de la justicia electoral y de la justicia constitucional también. Fíjense el impacto. Cuando ya hablamos de sistema de justicia, estamos hablando de cómo se operativiza, digamos, la eficacia de las normas, ¿no? Verdaderamente, pues, intervención de los jueces para hacer valer todas las normas electorales. Entonces, ¿con o sin el Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Con o sin el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ha dicho que con el Tribunal Constitucional. Pero aquí viene otro elemento importante y voy a sugerir a la Escuela Electoral de Contabilidad que también genere un curso de historia del derecho electoral. Porque si no comprendemos por qué institucionalmente estamos donde estamos, por qué tenemos que defender o no lo que tenemos, pues no estamos, ¿no? Y la respuesta es sencilla. ¿Cómo sigue el Tribunal Constitucional? Los partidos políticos quieren que sus candidatos entren, pero como sea, pues dirán todo el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional amparará la demanda, dirá algo sobre si se vulneraron o no los derechos políticos de los candidatos o no. Pero ojo, que el diseño de este sistema de hacer elecciones que abarca la justicia electoral y las instituciones de la justicia electoral es el resultado de un esfuerzo enorme que venimos haciendo desde 1930 e incluso un poco más atrás, de fines del siglo XIX, por armar un sistema que verdaderamente esté lo más lejos posible de los actores políticos. Ni directa ni indirectamente, y así lo hemos decidido porque pues, la experiencia nos ha dado un palo, ¿no? Que lo importante es preservar un diseño electoral, tanto en su justicia como en su administración, es decir, en la producción del padrón electoral, de los primeros insumos, la lista de candidatos, en la organización propiamente dicha, que lo hace OMPE, y en la justicia electoral y todo lo demás que hace el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, con
un sello distintivo. Lo más lejos, quienes definan los problemas electorales tienen que estar lo más lejos posible del mundo político. Entonces, una cosa es que el Tribunal Constitucional resuelva una demanda de amparo por violación del derecho a la pensión, y otra cosa es que resuelva un caso referido a una organización política que tiene representación en parlamentos y que, por ejemplo, propició el nombramiento de los vocales del tribunal, de los magistrados del Tribunal Constitucional. En nuestro país, ¿quién nombra al Tribunal Constitucional? Sí, son cosas que se nos plantean, porque estamos en un ámbito académico, ¿no? Y que es bueno reflexionarlo y tenerlo presente, ¿no? El Tribunal Constitucional es un tribunal de la máxima importancia porque tiene ese rol, pero fíjense su origen, ¿no? Es un origen político totalmente. Entonces allí tenemos que pensarlo, ¿no? Y tenemos que pensar. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues sobre todo por esta pauta que marca la característica del sistema de justicia electoral, ¿no? Que está conformada por un representante del Poder Judicial, por uno de los máximos representantes del Ministerio de Justicia, del Colegio de Abogados, Lima, y de las universidades, de las facultades de Derecho, de las universidades públicas y de las universidades privadas. Bueno, entonces, vamos aproximándonos, el derecho electoral, ¿no? Estas dos posturas nos llevan a que una de ellas, la sistémica, ¿no? La que mira este conjunto de normas, digamos, la que le da importancia y autonomía a este conjunto de normas, la que reconoce una singularidad especial, ¿no? por la realidad que regula, ¿no? Que es distinta, ¿no? A la realidad que regula el derecho constitucional o el derecho administrativo, ¿no? Postula, por tanto, que estamos ante una rama autónoma del derecho, ¿no? 40 jueces más, ¿no? Reflexionaron también en el programa de justicia de excelencia electoral para jueces y fiscales en 2019 si el derecho electoral era una rama autónoma o no del derecho. Y pues nada, se adhirieron a los planteamientos, digamos, a los sustentos, ¿no? A los argumentos que van verdaderamente perfilando esta autonomía del derecho electoral. Una legislación súper especializada, un sistema de justicia especializado, distinto a la justicia ordinaria que preside el Poder Judicial y distinta a la justicia constitucional que preside el Tribunal Constitucional, una doctrina especializada, una jurisprudencia especializada, unos principios que no son los principios del derecho constitucional ni del derecho administrativo, ¿no? Y pues son los argumentos que se van, digamos, avisorando como los sustentos para darle este estatus al derecho electoral, ¿no? Entonces, este acercamiento al derecho electoral desde la doctrina es muy importante, pero, digamos, si nos queda alguna duda respecto de la realidad, ¿no? Del ámbito de la realidad en la que, digamos, que determina esta especialidad de las normas del derecho electoral, pues por eso nos tenemos que mirar también, ¿no? Que estamos hablando de una regulación, ¿no? Referida pues, a las elecciones generales y al Parlamento andino, ¿no? O sea, viendo ya el objeto del derecho electoral desde el contenido de las normas. ¿Qué contienen esas normas? Reglas de cómo se hacen, cómo se llevan, cómo se organizan las elecciones generales y el Parlamento andino, cómo se realizan las elecciones municipales y regionales,
cómo se realizan, cómo se regulan, ¿no?, los comportamientos de los actores electorales centrales, que son pues, los electores, los candidatos, las autoridades electorales, ¿no? Y la regulación de los derechos de participación y control ciudadano, que es bien importante eso en nuestro país, ¿no? Digamos que junto con esta experiencia de participar en la vida política a través de la elección de los representantes políticos, ¿no?, desde el año 93, desde la Constitución del 93, ¿no?, tenemos habilitada en el Perú esta posibilidad de que todos participemos en asuntos públicos, ¿no?, que no tienen que ver con elecciones, pero que tienen que ver con control de autoridades y de decisiones de las autoridades, ¿no? Entonces, cuando miramos el derecho electoral ya desde el contenido que hay adentro, ¿qué tiene? ¿Qué regula? Regulan todo esto. ¿Esto es derecho constitucional? No. ¿Esto es derecho administrativo? No. Esto es derecho electoral, ¿no? Y fíjense que está conectada, ¿no?, con conceptos y con ideales de sociedad muy importantes, ¿no? Que no son, que digamos son ideales en el sentido de que vamos caminando, que podemos aspirar a construir ese ideal, ¿no?, de democracia, de sociedad, de convivencia política, de perfil, de calidad de representación política, de perfil y calidad del ciudadano elector. Entonces, digamos, en las normas electorales tenemos estas reglas que definen cómo lo estamos haciendo ahora, pero no se olviden que está asociado a una mirada de cómo queremos, cuál queremos que sea el estándar, de a dónde queremos llegar en lo que implica la conformación de gobiernos nacionales, regionales, locales y en la participación de los ciudadanos en los derechos de participación y control por parte de los ciudadanos, ¿no? Voy avanzando un poquito más. Entonces, fíjense que cómo acercarnos al derecho electoral. Estamos empezando, estamos en este desafío grande de comprender, no solamente leer las normas, sino de comprender con sentido grande, ¿no?, el derecho electoral. Y nos acercamos entonces desde el entendimiento que de este bloque normativo, de este conjunto normativo tiene la doctrina. Ya vimos dos vertientes, ¿no? Una que termina hablando del derecho electoral como una rama autónoma del derecho, con un estatus muy especial, y otra que termina, digamos, colocando el derecho electoral como una subespecialidad del derecho constitucional. Una es restringido, que resalta sobre todo el derecho electoral individual, y el otro que mira el derecho electoral, ¿no?, como una realidad jurídica que apunta a la regulación no solamente del derecho electoral individual, sino de una realidad institucional, jurisdiccional, administrativa mayor. Si seguimos mirando el derecho electoral ya peruano, concreto, nosotros, ¿no?, nuestras normas, pues vamos a encontrar regulación sobre todos estos ámbitos de nuestra experiencia política local. Normas sobre las elecciones presidenciales, normas sobre las elecciones congresales, quiénes entran, cuál es el perfil de los candidatos, quiénes pueden postular, quiénes no pueden postular, cuál es el camino para entrar a la competencia electoral, qué cosa hace que salga de la competencia electoral, quién es ganador en esta competencia electoral y cómo empieza esta otra etapa, que es ya el gobierno de quienes han sido electos, ¿no? Entonces, fíjense que si miramos el contenido de las normas ahora, van a encontrar esto, todo esto, tanto en las elecciones presidenciales, congresales, ¿no? Y cada uno es un mundo, ¿no? Cada uno es un mundo. O sea, ¿por qué elegimos al presidente con este
perfil que ahora mismo tenemos. Hemos ido muy lejos con la democracia. Es que realmente cualquier persona puede ser presidente del Perú. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que todos tenemos ahí, todos los peruanos estamos así como choqueados, ¿no? Y en general el perfil de la representación presidencial, congresal, del Parlamento andino, en los regionales, es que todos los gobernadores regionales ahorita también van a terminar en la cárcel. Las elecciones municipales, los alcaldes, el perfil de los regidores, ¿por qué se comprometen? ¿Por qué quieren ser regidores los que no han estudiado nada? Los que no tienen noción de la formalidad. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren ser regidores y alcaldes los que sí se forman? ¿Por qué tenemos este paradigma de éxito personal y de vida lejos de la política, lejos de nuestra experiencia vital, que es la experiencia política? ¿Por qué? Porque es representativo, no es exclusivo. No, es representativo. Las elecciones son representativas. Si la población es inculta, si la población no estudia, si la población es obrero, tiene que haber una representación de esa parte de la sociedad. Nuestra constitución y nuestro sistema es representativo. No es partido único. Ahora, yo sé que tenemos mucho que compartir. Estoy explayándome un poquito, les estoy lanzando ya las preguntas, pero sin duda, mi padre es de un pueblo que se llama Yapurima, ¿no? Donde la ilusión de todos, y he conocido a sus amigos, a sus compañeros, ¿no? La ilusión de todos era ser grandes profesionales e irse. Entonces, y no saben la cantidad de grandes profesionales y eminencias que han salido del pueblo de mi padre. Un pueblo deshecho. Y toda la gente del pueblo, o sea, son los hijos independientemente digamos, del nivel económico, etcétera, todos van al colegio. Todo, ¿no? Porque el estudio, la educación es obligatoria, primaria y secundaria es obligatoria, ¿no? Entonces, ciertamente estoy metiéndome a situaciones un poco sociológicas, ¿no? Pero también, digamos, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de analizar las reglas que dicen quiénes pueden ser candidatos, ¿no? Y pensar y reflexionar. Esa es la misión que tenemos ahora mismo los abogados interesados en el mundo de las reglas que rigen la política y sobre todo en la primera etapa de la política, que es la elección de los representantes, ¿no? Vamos a encontrar reglas sobre nuevas elecciones municipales, sobre las consultas populares de revocatoria de mandatos, referéndum y otras consultas de participación. Y vamos a encontrar reglas también, ¿no? Que son parte del derecho electoral, digamos que regulan la vacancia, la suspensión de las autoridades locales y regionales, ¿no? Y las impugnaciones del registro de organizaciones políticas, digamos, son elementos que no están dentro de la dinámica electoral propiamente dicha, pero son parte de la regulación en la que interviene la justicia electoral. Muy bien. Entonces, fíjense que ya nos aproximamos de la doctrina, ya nos aproximamos del contenido, y ahora pues también otra forma de aproximarnos al derecho electoral y de comprender su diferencia es, digamos, entendiendo que su objeto no tiene nada que ver con el objeto del derecho constitucional y con el objeto del derecho administrativo, ¿no? No se imagina la cantidad de escritos que nos llegan aquí a apelación, ¿no? Alegando como sustentos normativos de su recurso de apelación la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y pues
permanentemente se responde, ¿no?, que el derecho electoral funciona con sus propias reglas, ¿no? Y claro, el derecho electoral a estas alturas ya va perfilando dos grandes ámbitos, como en otras ramas del derecho: un derecho electoral sustantivo y un derecho electoral procesal, vamos a decirlo así, ¿no? Y ciertamente hay mucho que construir en cuanto a normas específicas procesales para el derecho electoral, ¿no? Normalmente cuando pues hay algunos vacíos, digamos, según se utilizan, ¿no?, se apela a las normas del derecho procesal civil para pues, poder resolver ciertos aspectos procedimentales que no tienen una regulación específica. O sea, también miren el derecho electoral, aproxímense al derecho electoral con esta mirada de que no es un derecho perfectamente definido como el derecho civil y procesal civil, penal y procesal penal. Aquí hay que construir, ¿no?, exactamente, ¿no?, con los principios, y si en algún momento también podemos generar pues, normas escritas, positivizar ciertas reglas que hagan pues, más predecible el camino procesal en el derecho electoral, pues mejor bien, ¿no? Y bueno, voy cerrando entonces un poquito para no salirme del horario. Estos alcances que les doy de cómo aproximarse amigablemente al derecho electoral, ¿no? También, obviamente, desde sus fuentes, ¿no? La doctrina, la jurisprudencia. Hay un enorme trabajo que hacer con la jurisprudencia del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Hay un enorme trabajo, hay mucho análisis, mucha investigación que hacer, y el desafío bonito que les planteo, a ver quién es capaz de construir, ¿no?, de revisar el Diario Oficial Peruano, a ver 10 días de publicaciones de jurisprudencia, tal vez las referidas a las resoluciones que resuelven las apelaciones por denegatorias de solicitudes de inscripción. Y, por ejemplo, a ver, identifiquemos cuántas resoluciones del Pleno incluyen dentro de su proceso argumentativo principios. ¿Y qué principios? Solo eso. Solo eso. Por artículo bonito, de impacto, hay que hacer, ¿no? Y la jurisprudencia, la doctrina y obviamente las normas, ¿no? Entonces, aproximarnos a las normas, mirando y leyendo con atención ciertamente el sustento constitucional, que es el sustento de todas las ramas del derecho, ¿no? Los tratados internacionales, aquí tienen ustedes la lista de los principales tratados internacionales que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y que por tanto, pues, guían también, son parte, ¿no?, de la construcción argumentativa y de la solución de los casos en el derecho electoral. Y el cuerpo normativo electoral, ¿no? Fíjense, ese es el desafío para todos, queridos y queridas colegas, ¿no? No se puede terminar este programa de justicia electoral para abogados si verdaderamente no damos ese primer paso de leer con paciencia, con pasión, con entendimiento cada uno de estos cuerpos normativos. No tenemos un código electoral, tenemos que empezar por la Biblia, ¿no? Va a ver la comparación que en el mundo del derecho electoral pues sería la ley orgánica de elecciones, empezando por ahí. La ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones complementa esta realidad normativa electoral con los reglamentos que produce el ejercicio de su formación, de su función normativa y reglamentaria. Y así, entonces, llegamos a los principios, que es otra forma de acercarse al derecho electoral, ¿no? En cuanto a los principios, pues tenemos aquellos que son como pautas universales aceptadas respecto de los mínimos que deben observarse en el proceso de celebración de elecciones libres y justas, ¿no? El principio de una persona, un voto, periodicidad y cronología en las elecciones, transparencia del proceso electoral, administración electoral objetiva, imparcial, independiente y eficaz,
verificación y seguridad del cómputo de los votos y la publicación de los resultados, acceso equitativo a los medios de comunicación, estándares mínimos universales. Luego vienen los principios que están positivizados en la Constitución, en la ley orgánica, no son muchos, ¿no? Y luego los principios jurisprudenciales que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones va produciendo, va utilizando en su proceso argumentativo de la resolución de los casos concretos. Eso es una información valiosísima, un desafío grande, ¿no? De poder ir construyendo, digamos, el entendimiento del derecho electoral desde lo que también, desde la jurisprudencia, digamos, se va produciendo, que es muy interesante y que va de alguna manera supliendo lo que no tenemos como producción doctrinaria en derecho electoral en nuestro país. En materia jurisprudencial hay mucho, ¿no? Finalmente, pues el desafío para los colegios, para el Colegio de Abogados, ¿no? Y desde aquí, de Lima y de todos los lugares del país, es pues fomentar laboratorios de reflexión permanente sobre derecho electoral, fomentar publicaciones y más eventos en materia electoral, fomentar investigaciones en materia electoral, implicarse en el fortalecimiento decidido, ¿no? Implicarse decididamente en el fortalecimiento de la justicia electoral. Y bueno, en eso pues todos nosotros aquí estamos comprometidos y ya nuestra sola presencia lo dice, y pues los felicito mucho de verdad por ese interés. Yo me quedo aquí, les agradezco mucho y pues estoy atenta a las preguntas.